acciones adquieren ambas partes, ¿verdad? Y hay una diversidad de negociaciones que pueden existir, pues las reguladas por el Código Civil, pero además de las reguladas por el Código Civil, también existe la libre contratación. Pueden haber otra clase de contrataciones siempre y cuando sean actos lícitos, actuaciones lícitas, negociaciones lícitas, las que celebran las personas. Entonces tenemos que contrato civil lo regula el artículo 1517 del Código Civil. ¿Alguien tiene su Código Civil para que me apoye dando lectura a este artículo? Yo sí les voy a recomendar que en las clases siempre tengan la Constitución de la República, su Código Civil cerca, para que cuando no siempre leemos todos los artículos, pero sí los fundamentales, vamos a proceder a darle lectura, ¿verdad? En esta oportunidad, afortunadamente, hay 3 compañeros que están levantando la mano. Ahorita se lo voy a dar a Pamela, pero en la siguiente oportunidad voy a tomar en cuenta, por supuesto, a Marco Antonio. Perdón, la otra señorita que está levantando la mano. Marco Eh, Antonio. Licenciada, buenas tardes. Es que le quería Catherine, comentar de sí, que hay un sí. compañero que tiene su micrófono encendido y le Me está molestando. Va, ahorita lo vamos a apagar entonces. Si él hacemos así. voluntariamente no lo apaga, se lo apagamos. Por favor, el señor Celesmundo Girón se le pide que colabore con la cátedra y con sus compañeros desconectando el micrófono. Es importante que en estos momentos todos colaboren. Ya cuántos años llevamos de virtualidad, ya definitivamente el respeto de la cátedra, el respeto a sus compañeros, es sumamente importante que no se descuiden con el micrófono, por favor. Ahorita me interrumpieron, me cortaron lo que yo estaba explicando. Entonces yo les pido disculpas a las alumnas y a los alumnos por esta situación, ¿verdad? Pero que ya no siga porque sinceramente los que estamos aquí estamos interesados en la enseñanza, en el aprendizaje, en el ejemplo de los casos que podemos presentar. Entonces es valioso nuestro tiempo, es valioso. Así que por favor todos colaboren. Estábamos hablando sobre lo que es el contrato civil. Vamos a dar lectura al artículo 1512 del Código Civil que nos expresa la importancia del contrato y lo que la ley considera que es el contrato. A ver, Pamela, por favor. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Artículo 1512. 17. 17. Sí, por favor. Ok. Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ujú. Muy bien. Cuando se refiere a este artículo 1517, dice, hay contrato cuando dos o más personas. Cuando yo les expliqué ahorita al inicio de la clase que el negocio jurídico puede ser unilateral o puede ser con varias personas, bilateral. Entonces, aquí hay una diferencia.
el negocio jurídico puede ser por una persona quien otorgue el, el, la- el negocio, o bien puede ser en el caso del contrato civil, siempre tienen que ser dos o más personas. ¿Sí? El negocio jurídico en general puede ser unilateral también, pero el contrato civil es requisito por lo que dice la norma que acaba de leer Pamela, por dos o más personas se celebra un contrato civil. Y ese contrato civil va a contener la voluntad de los contratantes. Lo que se plasme en las cláusulas que contiene el contrato va a ser la voluntad de los contratantes, ¿verdad? Y esta voluntad puede ser de varias formas: crear un derecho, crear obligaciones, modificar o extinguir una obligación, en fin, hay varias situaciones que vamos a ir estudiando más adelante. Hoy, como siempre, les traigo ya una presentación preparada para que la escuchemos y de ahí la analizamos. Sus dudas, por supuesto, estoy a la orden para poderles explicar. Así que anoten sus dudas y después de la presentación platicamos. Ahorita se las pongo. Durante la presentación no puedo interrumpir la presentación sino hasta que termine. Por eso les pido que lo anoten, ¿verdad? Las dudas que tengan. Muy buenas noches. Vamos a trabajar con nuestro siguiente punto del curso Derecho Civil 4. Nos corresponde lo relativo a las nociones generales del negocio jurídico contractual. ¿Cuál es la definición de un contrato civil? ¿Qué es un contrato civil? Por supuesto, estamos ubicados dentro del derecho privado, ¿verdad? Porque el derecho civil corresponde al derecho privado. Entonces, ¿qué es un contrato civil? También es un negocio jurídico, pero este negocio jurídico es bilateral. O sea, tienen que ponerse de acuerdo dos personas o más personas o dos partes para la celebración de un negocio jurídico. Y por supuesto, la definición dice que ese acuerdo debe ser constituido por todas las personas que intervienen, y eso lo tienen que haber hecho de manera consciente y libre de voluntades entre todas las partes que participan en la celebración del contrato civil. Estas personas en igualdad de derechos ante la ley, que fundado en una causa lícita, porque el contrato civil tiene que estar enmarcado dentro de lo que la ley establece, lo que la ley permite, para que produzca los efectos jurídicos idóneos para crear el negocio jurídico que desean plasmar en el contrato. ¿Cómo puede crearse un negocio jurídico? Pues definitivamente ese acuerdo de voluntades lo van a dejar plasmado en un contrato. Por ejemplo, dos amigos o tres amigos se ponen de acuerdo en celebrar una sociedad.
porque deciden poner un negocio, por ejemplo, de zapatos. Entonces van a crear una sociedad. Para crear esa sociedad va a estar dentro de todo lo que el código mercantil, el código de comercio regula para la creación de esa sociedad. O bien ya tienen un contrato para modificar, tienen un contrato de arrendamiento, pero hay ciertas condiciones del contrato que celebraron que quieren cambiar. Quieren modificar el contrato de arrendamiento, por ejemplo, la renta. Entonces, celebran otro contrato para hacer los cambios que ellos necesitan, incluso si quieren modificar el monto del alquiler, pueden hacer la modificación a través de otro contrato. En el contrato civil también pueden transmitir derechos. Por ejemplo, un contrato de cesión de derechos. Yo compré una acción de un turicentro y ya no me interesa tenerlo. Entonces lo quiero negociar, lo quiero vender y hago la cesión de mi derecho del turicentro hacia otra persona. O bien extinguir obligaciones de naturaleza patrimonial. Ya quiero liberar a un acreedor de su deuda, ya me lo pagó, ya me cubrió la totalidad de lo que me debía. Entonces, quiero extinguir yo ese contrato, darlo por terminado, y para eso hago un contrato de carta total de pago, para dar por finalizado el contrato. Entonces, se pueden extinguir obligaciones. O bien tengo una sociedad y quiero dar por terminado esa sociedad, ya que cada quien tenga su parte, entonces se hace una liquidación de la sociedad. Entonces se extinguen obligaciones a través de la celebración de otro contrato. Entonces, digamos que el contrato civil, hay contrato cuando dos o más personas convienen o consienten en crear, modificar o extinguir una obligación. La ley dice que para que exista un contrato civil, tienen que haber dos o más personas. O sea, lo mínimo para hacer un contrato civil es de dos personas. Por eso es un negocio jurídico bilateral. O más personas. La ley no dice cuántas más personas pueden existir en la celebración de un contrato. Por ejemplo, hay un contrato de compraventa de unas personas que a través de intestado se les transmitió el derecho de propiedad. O sea, falleció el papá, dejó un inmueble, entonces a través de un sucesorio intestado adquirieron el derecho de propiedad, pero como eran 6 hermanos, de manera universal se transmite un intestado. Entonces, en el Registro General de la Propiedad, concluido el trámite sucesorio, va a aparecer a nombre de los 6 herederos el inmueble. Entonces ellos deciden venderlo para repartirse el valor de la venta del inmueble. Para celebrar ese contrato de compra-venta, tienen que firmar todos los herederos, o sea, los 6 copropietarios, o bien a través de una escritura de mandato, cada uno de los copropietarios tendría que disponer de su parte alícuota, transmitiéndolo al que va a firmar el contrato. Pero tendría que haber todavía
otro instrumento público con el cual facultan al representante legal que va a firmar el contrato en nombre de todos los hermanos para que pudiera hacerse. Pero la ley dice que el contrato lo pueden celebrar 2 o más personas. O sea, no establece qué límite de personas puede participar. En el contrato siempre tiene que haber acuerdo de voluntades. Y ese acuerdo de voluntades plasmado en el contrato es lo que va a generar las obligaciones entre las partes. ¿Cómo es que se da esto? ¿Qué obligaciones tienen las partes? En todo contrato hay cláusulas, se llaman cláusulas esos acuerdos que quedan plasmados en los contratos. Y esto se lleva a cabo en igualdad de derechos para ambas partes, ¿verdad? Como hubo un acuerdo de voluntades, ahí se va a definir cuál es el derecho y cuál es la obligación de cada parte. Entonces, eso va a quedar plasmado en el contrato. Es decir, en el contrato aparece la conjunción de los consentimientos de 2 o más personas. Quiere decir que en el contrato va a quedar plasmado lo que las 2 partes decidieron de manera libre, sin presión, sin vicios de ninguna naturaleza, sino que es la expresión total de la voluntad de las partes que intervienen en el contrato. Y ese contrato, una vez firmado, ¿para qué va a servir el contrato? La finalidad es el que va a ser fuente de obligaciones entre las partes que firmaron ese contrato. Fuente de obligaciones. ¿A qué se refiere eso de fuente de obligaciones? Que si una de las partes incumple con lo acordado en el contrato, entonces, si de manera voluntaria no quiere cumplir una de las partes su obligación, pues pueden acudir a una acción legal para exigir el cumplimiento. Por supuesto, todo contrato debe ser lícito y posible. ¿Sí? La celebración del contenido del contrato tiene que estar dentro de la ley y que sí sea realizado. Pongamos un ejemplo, en un contrato de arrendamiento intervienen el propietario y el que va a arrendar el inmueble. Hay derechos y obligaciones de ambas partes. El propietario le va a ceder al inquilino el uso del bien durante el tiempo del contrato y de acuerdo a las cláusulas del contrato. Si el inquilino, por ejemplo, no paga la renta durante 2 meses, es su obligación pagar la renta en las fechas establecidas de acuerdo al contrato, pero si no cumple con ese pago, entonces el propietario tiene el derecho de pedir la desocupación del inmueble para recobrar el uso, goce y disfrute de su bien, ¿verdad? Que él había a través de un contrato, se lo había dado en uso al inquilino. Entonces, si esa fuente de obligación, la fuente de obligación es el contrato. En el contrato quedó plasmado los derechos y obligaciones de ambas partes. Si una no cumple, la otra parte tiene el derecho de exigir el cumplimiento y si no paga, entonces a proceder a través de una acción judicial
a exigir el cumplimiento de esa obligación. ¿Qué características tiene el contrato? En primer lugar, debe haber un consentimiento común de todas las partes que intervienen en el contrato. Yo vi un caso en el cual unos copropietarios hicieron un negocio jurídico, vendieron la propiedad y todos estuvieron presentes a la hora de la celebración del contrato de arrendamiento. Todos manifestaron su consentimiento ante el notario que elaboró la escritura pública. Entonces, firmaron la escritura pública haciendo la transferencia del derecho a propiedad, recibieron el pago del inmueble y el notario procedió a la inscripción registral de la propiedad. Y construyeron un edificio en ese terreno. Pasado un tiempo, ya había sido construido el edificio, resultó que uno de los copropietarios no había firmado la escritura pública. No había plasmado con su firma el consentimiento para la venta de la propiedad. Entonces se procedió a un juicio de nulidad de ese negocio jurídico por falta de consentimiento de una de las personas, de una de las partes. Y definitivamente no constaba, no se dio cuenta el notario, no se dio cuenta ninguna de las partes, que de los 6 que de los 6 vendedores que tenían que firmar el contrato, uno no había firmado. Imagínense lo delicado que es este aspecto del consentimiento. Lo delicado que es el ser un notario, dar fe pública en un instrumento público de que todas las partes estuvieron de acuerdo y le dieron lectura al instrumento público y lo firmaron, y que falte la firma de una de las partes, es realmente delicado. Ustedes en su curso de Derecho Notarial van a volver a ver todo esto que yo les voy a estar enseñando en este curso. Otra característica importante, la creación de una obligación que tiene fuerza de ley entre las partes. Lo que les mencionaba. Una vez creado en un contrato, la obligación corresponde a ambas partes. Y esa obligación tiene total validez legal, fuerza de ley, lo acordado, lo convenido, la palabra dada, las condiciones acordadas, todas ellas son de cumplimiento obligatorio para las partes. Nuestro Código Civil regula estas situaciones en el artículo 1519 del Código Civil. Vemos también que el Código Civil, vamos a verlo en este curso, regula lo relativo a esos contratos formales o de obligación general, el cumplimiento de lo que contiene la norma, la ley, en el libro 5 de nuestro Código Civil, de los artículos 1251 al 1318 y del 1517 al 1673, que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las diversas formas de los contratos? Está regulado en el artículo 1574. Y en primer lugar tenemos la escritura pública. La escritura pública es
la que se celebra ante un notario público. Un notario que haya cumplido con todos los requisitos legales para el ejercicio de la profesión de notario y que todos los requisitos legales los ha llenado y se encuentra habilitado para el ejercicio del notariado, que no tenga ninguna suspensión por parte del Colegio de Abogados ni de la Corte Suprema de Justicia. Entonces puede elaborar una escritura pública y esa escritura pública puede tener plasmado un contrato. Existen contratos formales que son los regulados en nuestro Código Civil en el libro 5 y establece expresamente la ley que tienen que ser en escritura pública, como en el caso de una compraventa. La propia ley establece que solo a través de escritura pública debe de celebrarse un contrato. Y además, la ley establece que ese contrato tiene que ser inscrito en el registro general de la propiedad. Otra forma de contrato es en documento privado. En documento privado con firma autenticada. Aquí pueden celebrarse los contratos que no son formales, que la ley no exige formalidad. Entonces, en ese caso, se celebra en documento privado. Además, la ley establece que son esos contratos que no exceden de 300 quetzales. Por correspondencia, por correos y contratos verbales. Lo que son principios de la contratación. Tenemos el consensualismo. El consensualismo, el formalismo y la autonomía de la voluntad. Son los 3 principios de la contratación. Vamos a ver cada uno de estos. El consensualismo. Esta es la aprobación de un contrato. En ella se señala que basta el consentimiento de las partes para llevarse a cabo el contrato. El que trasciende al exterior, que sea conocido lo que se acordó y que se lleve a cabo. En este principio dice que es fundamental el consentimiento de las partes para que sea llevado a cabo un contrato. Sin consensualismo no hay aprobación del contrato que se quiera haber celebrado. El formalismo. Este principio se refiere a que deben existir el cumplimiento de signos exteriores. El contrato tiene que ser material, tangible, comprobable. Debe estar acompañado de solemnidades, como por ejemplo el caso en que la ley exige que sea elaborado el contrato en escritura pública. Entonces aquí debe de ser formal el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, en una escritura pública tiene que cumplirse a cabalidad con los requisitos del Código de Notariado, que existen requisitos formales de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, todos los contratos son formales, referido a que los contratos, para su validez y eficacia, es necesario que existan signos concretos de su existencia. El otro principio es el de autonomía de la voluntad. Aquí dice que la voluntad expresada en el contrato, ya sea de manera verbal o escrita, tiene validez. La ley
del artículo 1251 a 1268 de nuestro Código Civil, ahí desarrolla lo relativo a la voluntad expresada en el contrato. La expresión de la voluntad y declaración de voluntad constituye la forma del acto jurídico, el modo como se exterioriza al tiempo de celebrarse el contrato. En consecuencia, es un elemento que se configura en el otorgamiento del contrato. Si la voluntad es expresa o bien es tácita. Si es expresa, quedó contenida en un documento, sea en una escritura pública, y si es un contrato no formal, que puede quedar en un documento privado con firma autenticada, o bien si fue por correspondencia a través de correo electrónico, también la legislación de Guatemala le da validez a esta clase de contratos. O bien podría darse el caso de un contrato verbal si es un negocio jurídico que no exceda de 300 quetzales. Tenemos que de la voluntad tiene que ser también una voluntad libre. Además de que puede ser expresa o tácita, también la autonomía de la voluntad nos manifiesta que esa debe ser expresada de manera libre, sin uso de fuerza, sin coacción, sin intimidación, porque de lo contrario existirían vicios en el consentimiento y por supuesto no perdería su validez el contrato. La eficacia y límites. Se ha discutido si pueden ser celebrados únicamente los negocios o contratos establecidos en el Código Civil, o si es aceptado el contrato que constituye la expresión de la voluntad humana. ¿Por qué? Vemos que nuestro Código Civil en el libro 5 expresamente regula los contratos en particular. Y eso, primero Dios, nos da tiempo de estudiarlos. Pero ahora bien, con el cambio de la tecnología, con el cambio de todo este modernismo que ha venido al mundo y que a través de la tecnología se hacen transacciones a grandes distancias, entonces vamos a estudiar qué dicen las teorías al respecto. La primera es la teoría de la concepción restringida. Nuestro artículo 1519 del Código Civil nos regula que desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Esta teoría lo que considera es que solo los contratos regulados en el Código Civil son válidos. Son contratos típicos porque están regulados en la ley, expresamente regulados en el libro 5 del Código Civil. La teoría dice que solo los que están en la ley son los que son los que deben de ser reconocidos. Son los de cumplimiento forzoso. La otra teoría es la teoría de la concepción amplia y considera que las normas no son limitativas para la celebración del negocio o contratos distintos a los previstos expresamente en la ley. No se limita su existencia, ya que se extiende sabiamente al porvenir, a lo que está por venir, al futuro,
siempre que no lesione el orden público y la moral. El artículo 1519 de nuestro Código Civil hace descansar la obligatoriedad del contrato en que el mismo esté dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado. Con esta disposición, la ley está admitiendo la amplitud o bien indeterminación de que habla la doctrina. A eso se debe que nuestro Código Civil adopta una posición mixta o ecléctica por la combinación que hace de los contratos verbales o escritos, porque dice la ley que puede ser la celebración de un contrato de manera expresa o tácita, o bien puede resultar también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Eso lo regula nuestro artículo 1252. Y el 1256 establece: cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar lo que juzguen conveniente. Entonces, ahí tenemos que adopta nuestro Código Civil las teorías que vimos anteriormente. O sea, de una manera ecléctica, de una manera mixta, de una manera amplia, nuestro Código Civil hace la aceptación de diversas formas para contratar, según sea la voluntad de las partes. Los deja en libertad de decisión. ¿Y cuáles son las obligaciones provenientes del contrato? Está regulado en nuestro Código Civil que los contratos, en primer lugar, se perfeccionan por el consentimiento de las partes. Las partes son las que deciden cuáles son las condiciones que de manera voluntaria quieren dejar plasmado en el contrato, excepto las formalidades que la ley regula. Por ejemplo, si es una escritura pública, el Código de Notariado establece los requisitos esenciales que debe cumplir toda escritura pública. Y nuestro Código Civil, cuando regula lo relativo a los contratos en la parte 5 del Código Civil, dependiendo del contrato, tenemos cuáles son los que la ley exige, por ejemplo, que sean constituidos en escritura pública. O sea, establece la formalidad de cómo se va a celebrar el contrato. Y por supuesto debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. La buena fe prevalece en toda contratación. Quiere decir que las dos partes, de común acuerdo, sin engañar, sin existir vicios que afecten la desigualdad entre las partes, entonces se celebran los contratos. Efectos del contrato los podemos ver en el artículo 1534. Y, por supuesto, como les había mencionado, el que celebra un contrato está obligado a concluirlo. Y si no lo hace, le va a corresponder resarcir los daños y perjuicios en caso de incumplimiento a través de las acciones legales correspondientes. Y muchas gracias. A continuación, seguimos conversando sobre este tema. Bueno. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Lida. Buenas tardes, licenciada. Sí, gracias.
Qué bueno estar aquí con ustedes. Entonces, vamos a platicar sobre lo que hemos visto en la presentación sobre el contrato. Va a tener la primera pregunta, Catherine, y después sigue Daniel. A ver, Catherine, dígame. Buenas tardes, licenciada. Solo no comprendí la parte en donde mencionaba una cantidad para que se pudiera hacer posible el documento privado, si no estoy mal. Está en el Código Civil. O sea, lo que estamos viendo lo regula nuestra ley. La clase de contratos, ¿verdad? Tenemos los contratos. Veamos el artículo 1574. Y después leemos el 1575, Catherine. Muy bien, licenciada. Un micrófono ahí de un perro ahora. Perdone, licenciada. Andrés Alejandro, tu micrófono, por favor. 1574, ¿verdad? Sí, y después ¿no? el 1575. Después Muy el bien. que... Muy bien. Artículo 1574. Toda persona puede contratar y obligarse, número 1, por escritura pública, número 2, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar, número 3, por correspondencia y número 4, verbalmente. Artículo 1575. El contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Si el contrato fuere mercantil, puede hacerse verbalmente si no pasa de 1000 quetzales. Ahí está. O sea, la ley establece esos límites, ¿sí? Si excede de 300 quetzales, obligadamente tiene que ser de las formas anteriores del artículo 1574, ¿sí? Si fuera por 500 quetzales, o sea, saldría muy costoso en escritura pública. Entonces, lo aconsejable sería en documento privado, ¿sí? Ya le comprendo. Sí, sí. Ahora bien, también en la presentación dice que cuando la ley establece la forma en que tiene que elaborarse el contrato, es de cumplimiento obligatorio, porque hay contratos formales, como en el caso de la compra de un terreno, la compra de un inmueble. La ley establece obligación de que se constituya en escritura pública. En escritura pública son las que elaboran los notarios en un protocolo, ¿sí? En el protocolo. ¿Por qué? Porque esa escritura pública obligadamente tiene que inscribirse en el registro general de la propiedad para que quede inscrito. Es obligatorio que toda transferencia de derecho de propiedad de bienes inmuebles sea inscrito en el registro de la propiedad. Si no lo presentan en escritura pública, simplemente el registro no lo recibe, porque es contrario a la ley. ¿Sí? Ok. Gracias, licenciada. Sí, sí, gracias. Muy bien. Daniel, buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes, licenciada. Solo fíjese que le quería molestar si me puede explicar la teoría restringida y la teoría ampliada, Muy bien. porque en ese momento perdí un poco de señal y no le entendí muy bien. No me diga, se perdió la señal, ¿verdad? Bueno, Sí, la disculpe. restringida es la teoría que dice que tienen validez solo los contratos que regula el Código Civil. ¿Cuáles son los contratos que regula el Código Civil, Daniel? ¿En dónde están regulados? ¿Las formas de contrato o los contratos en No, particular? los contratos en particular. En el 1674 creo que es. ¿Cuáles? Mencióneme, ¿como cuáles? Eso lo Ahorita le- vimos en la clase anterior, sí. 1600, ahorita No, lo no, busco. Lo dígame digo. usted qué contratos mencionamos en la clase anterior.
El de la promesa y de la Muy ocupación. bien. Y opción, sí. Promesa de opción, muy bien. ¿Cuál otro? 3, menciónenme ya. El mandato, si no se llama. Muy bien, el mandato. ¿Otro? La sociedad, no. Perfecto. Vaya, ya cumplió con 3. Entonces, esta teoría de la concepción restringida dice que son válidos solo los contratos que regula la ley. Esa es la posición de esta concepción restringida, la teoría restringida. ¿Qué dice la concepción amplia? La concepción amplia dice que la voluntad de las personas para celebrar contratos no puede tener limitaciones. O sea, pueden disponer de qué forma elaboran los contratos y qué están contratando de manera libre, porque la ley no los debe delimitar, siempre y cuando no sean negociaciones prohibidas por la ley, ¿ya? Que no estén dentro de las prohibiciones de la ley. ¿Qué prohibiciones podría tener la ley? Algo que vaya contra el orden público, un contrato que fuera de la legalidad. Por ejemplo, la venta de drogas. En nuestro país no se autoriza la venta de drogas, solo las autorizadas por el Ministerio de Salud Pública a través de un procedimiento, ¿sí? Pero no hay libertad para venta de drogas. Eso no podía celebrarse un contrato. Por ejemplo, la venta de un ser humano. Eso viola totalmente la legislación de nuestro país. Y así, ¿verdad? Poniéndole como ejemplo, ¿sí? Entonces aquí la concepción amplia dice que la voluntad de las partes es libre para celebrar contratos. Hay libertad. ¿Y cuál es la posición de nuestro Código Civil? Es la que dice el artículo 1256. ¿Y a qué se inclina nuestro Código Civil? A una concepción ecléctica, en el cual combina las dos concepciones anteriores. Toma lo positivo de la restringida, como el ejemplo que le presenté a Katherine, ¿verdad? Que en el caso de bienes inmuebles siempre tienes que elaborarse en escritura pública, ¿verdad? En el caso de un mandato, como el ejemplo que usted ponía, también tiene que elaborarse en escritura pública, cumpliendo los requisitos que ustedes van a estudiar en derecho notarial. Yo no profundizo sobre los requisitos de la escritura pública porque específicamente van a tener 4 cursos de derecho notarial donde les van a enseñar cómo se elaboran las escrituras públicas, cuáles son los requisitos que debe tener la escritura pública, en fin, ¿verdad? Y por otro lado, la teoría ecléctica también toma lo positivo de la concepción amplia, porque permite que las partes, si manifiesten su voluntad, quede escrita su voluntad en los contratos. Por ejemplo, en un contrato de mutuo, un contrato de préstamo, las partes se van a poner de acuerdo sobre si presto una cantidad de dinero, cómo, bajo qué interés me lo prestaría, por ejemplo, el banco. Y si yo no estoy de acuerdo con el interés que me pone el banco, pues busco otro acreedor, ¿verdad? Nadie me va a obligar a firmar esa escritura del banco, sino que la persona está en libertad de elegir dónde le conviene más a sus intereses, pero nadie la obliga a firmar el contrato, ¿ya? O busca otro banco donde le dan mejor interés, donde le tienen más estimación como cliente, en fin, ¿verdad? Eso es parte
de la negociación que va a hacer. Y entonces dice que el artículo 1256 dice que cuando la ley no declare una forma específica para celebrar el contrato, como sería en el caso de la compraventa de un inmueble, los interesados pueden usar lo que juzguen conveniente de acuerdo a sus intereses, lo que consideren conveniente, ¿ya? O sea, los deja en cierta libertad para las negociaciones. En derecho mercantil, específicamente les van a enseñar las negociaciones comerciales dentro del comercio de las personas, ¿verdad? Ya directamente como comerciantes. Aquí les voy a enseñar yo lo que es el contrato civil. Por ejemplo, mercantil sería entre comerciantes, hacen negocios, por ejemplo, de un contrato de factoraje. Eso no lo vamos a encontrar en este Código Civil. Eso es parte de la negociación mercantil, ¿ya? Que no es parte de este curso. Pero se los pongo de ejemplo solo para que vean que existe diferencias también entre contratación civil y contratación mercantil, que es directamente entre comerciantes. Y ahí van a estudiar ustedes las diversas clases de contratos mercantiles que existen, ¿verdad? Y que, por supuesto, con la modernización cada vez hay más, ¿verdad? Hay nuevos. ¿Dónde íbamos? Con Daniel, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si tiene otra pregunta, Daniel. No, muchas gracias, licenciada. Vaya, muy bien. ¿Quién me está levantando la mano? Jamie Anaí Cruz, buenas tardes. Cuénteme, Jamie. Buenas tardes, licenciada. Una pregunta. Si en un contrato se quiere hacer la ampliación o modificación, ¿se debe hacer en el mismo contrato o se debe hacer otro? Cuando es escritura pública, porque hay diversas clases de contratos según la ley, ¿verdad? Que leyó la compañera. Bueno, si es en escritura pública, en derecho notarial, les van a enseñar que hay contratos de ampliación, hay escrituras públicas de ampliación, ¿sí? Una vez hecho el contrato, usted no lo puede borrar, tachar y ponerle encima otras cosas, no, tiene que ser a través de otro contrato que tendría que ser en la misma forma como se constituyó, o bien quiere trasladarlo a escritura pública, depende, ¿va? Qué clase de negocio sea. Pónganme por qué es su pregunta. Explíqueme, sí. Jamie, en qué vino a su mente? ¿Qué clase de contrato vino a su mente? Una compraventa, licenciada. Es que De, leí el de artículo inmueble 1500. o de un terreno. Ajá, ¿Compraventa de qué? Es que puede ser compraventa de un carro, compraventa de un mueble. ¿Qué compraventa de qué bien? ¿Qué clase de bien? compraventa de un vehículo, licenciada. De un vehículo. Muy bien. Para la compraventa de un vehículo, la Superintendencia de Administración Tributaria se ha hecho cargo de la emisión de títulos de propiedad. Esos títulos de propiedad tienen endoso y ese endoso tiene que ir autenticado por las firmas de los que firman el endoso, tiene que ir autenticada por un notario. Ese es el procedimiento. Pero eso lo estableció la Superintendencia de Administración Tributaria. Y Muchas es gracias. cargo de los títulos de propiedad. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches, señorita. A ver, ¿quién más desea preguntar?
Hola, aquí estoy. Ya se cansaron, me van a decir, no, si ahora están con mucha energía, si acabamos de empezar clases. Liesi, Mabel, Buenas noches, ¿qué licenciada y tal compañeros. están? Bien, Bueno, gracias. Aquí, miren, molestándola con una consultita. Es que precisamente hoy vi por ahí una publicación en TikTok, pero no sé de qué país, que mencionaba cláusulas que no debieran faltar en tu contrato de alquiler. ah, Mencionaba dos cláusulas que no he visto. No he visto en contratos yo aquí en Guatemala, pero no sé si hay algo similar en Guate, que es el allanamiento a futuro. Es una de ellas y el otro es, ay, a ver si me acuerdo. Eh, Permítanme, creo que por acá lo tengo. Bueno, el de subarrendamiento, ese sí lo he visto. También alquilar a terceros, sí, eso es lo de alquilar a terceros. sí, Lo de sí, allanamiento a futuro que le mencionaba y el otro es desalojo express. bueno, le voy a contar. Todo, empiezo por la Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala, ustedes ya recibieron su curso de Derecho Constitucional, saben que todos los ciudadanos gozamos de garantías fundamentales. Por supuesto, la libre contratación, en el contrato, una persona puede dejar establecido que si el inquilino no paga durante 2, 3 meses, lo que sea su voluntad, ¿verdad? Eh, la renta, se dará por terminado el contrato y se pedirá la desocupación del inmueble. Eso puede quedar establecido en una cláusula del contrato. Pero ¿qué implica ahí? No quiere decir que el propietario del inmueble llegue a la casa de donde está el inquilino y le diga, mire, ahorita mismo saca sus cosas y se va de aquí, porque yo se lo estoy pidiendo. Eso no lo va a hacer la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está la garantía fundamental del debido proceso. Si el inquilino le dice, mire, yo no me puedo ir ahorita porque tengo que buscar otro lugar donde me voy a ir. Entonces, ¿qué hace el propietario? Para eso está la Constitución Política de la República de Guatemala. Eso lo tienen que tener ustedes, pero bien leído y bien pensado y bien claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí van el propietario del inmueble, si quiere que le desocupen el inmueble y la persona no pasa un mes, pasan 2 meses, pasa 3 meses y no se quiere ir y se va acumulando la deuda del pago de renta, ¿verdad? Entonces el propietario tiene que acudir a contratar un abogado y plantear un juicio de desocupación y cobro de rentas atrasadas. Entonces, conforme el debido proceso se lleva a cabo un juicio sumario, ustedes en procesal civil y procesal civil van a conocer los diversos juicios civiles que pueden ser planteados en defensa de su derecho de propiedad y de sus intereses y por el incumplimiento del contrato. Cuando existe un contrato, hay derechos y obligaciones para ambas partes. El propietario del inmueble, una vez dado en arrendamiento el inmueble, no puede ir y abrir la puerta de la propiedad que dio en alquiler y entrarse sin permiso del inquilino. No, hay reglas de respeto, ¿sí? Aunque sea inquilino y aunque sea que no le ha pagado, él no puede desalojar por la fuerza al inquilino. Tiene que acudir ante un juez de primera instancia civil
y plantear un juicio sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas. No puede violentar el derecho de defensa del inquilino. Porque ¿qué tal el inquilino sí le había pagado y a él se le había olvidado? Pero el inquilino tiene su medio de prueba para defenderse. Cuando le plantea la demanda, él va a contestar la demanda y va a acreditar que él sí le había pagado. Y que si al propietario se le había olvidado, ¿verdad? Que sí le había pagado. O sea, estamos dentro de un ordenamiento jurídico y principalmente la Constitución Política de la República de Guatemala establece garantías que tienen que ser respetadas por las partes. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil establece que una vez firmado un contrato, en el artículo 1534, ¿me hace favor de leerlo, señorita? Dice efectos del contrato, 1534 del Código Civil. ¿Quién está conmigo? Por Dios. ¿Se lo leo, licenciada? Ahorita que preguntó, ya se fue. Ya No, ahí está. aquí Pero está. no contesta y no lee la ley. Perdone, aquí tengo es que tengo problemas con mi audio. Es que ustedes tienen que estar alertas con la clase, con su código, con su constitución, porque si no, ¿cómo aprovechamos el tiempo? A ver, Pamela, léalo usted, por favor. Artículo 1534. Efectos del contrato. Los que celebren un contrato están obligados a concluirlo y a resarcir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo. Muy bien. O sea, que toda persona, pusimos que la fuente de obligaciones, decía en la presentación, es el contrato. Si una de las partes incumple el contenido del contrato, eso produce efectos jurídicos para el que incumplió, por supuesto. Se lleva a cabo un juicio de desocupación. Ese juicio de desocupación va a implicar que si no se va por su voluntad, el juez va a ordenar una orden de lanzamiento. Además, tiene que cumplir con el pago de las deudas atrasadas. También hay un artículo que dice que los intereses legales que correspondan y el pago de costas judiciales. O sea, la deuda le va a aumentar, ¿verdad? Son efectos procesales que ustedes van a estudiar cuando estudien su procesal civil. Bueno, Jimmy, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Tengo una duda sobre ese tema que están hablando ahorita. Supongamos que la persona, la que está con la deuda, el inquilino, él donde alquila es en una residencial, una colonia cerrada, y viene el dueño y pues como medida de presión para que él pague, le niega o le impide el acceso a la colonia. ¿De qué manera puede accionar el inquilino, aún así él estando moroso o con deuda, para Sí, poder ingresar a su domicilio? fíjese que actualmente ya está vigente las notificaciones electrónicas. Creí que era yo. Yo también pensé que se me fue el internet. Creo que a la licenciada se le fue el internet.
En lo mejor de la clase se quedó. Ahí está Daniel, ve, él va a continuar dando la clase. Le toca a Nelson. Daniel se ofreció. Mario Gamboa, ¿estás por acá? ¿Quién me habla?
Mil disculpas, pero se fue el internet. Hasta ahorita pude. Bueno, ¿Está bien, licenciada? disculpen, sí, se bajó, se apagó el internet. Bueno, aquí estamos nuevamente, aunque sea 5 minutos faltan para terminar la clase, pero le estaba contestando al compañero que hizo la pregunta. Las notificaciones, ¿qué se hace para notificar si no dejan entrar a un residencial? Hay varias formas de notificación. En primer lugar, yo les mencionaba que ya está vigente la ley de notificaciones electrónicas. Se notifica al correo electrónico que proporcionó tanto la parte actora como la parte demandada, ¿sí? Electrónicamente. Tiene plena validez las notificaciones electrónicas. También existe la forma de notificación por notario público, ¿sí? Se hacen notificaciones por notario. O bien, ya cuando el proceso está avanzado, también se hace a través de los estrados. Eso se los van a enseñar en procesal civil en el próximo año. El compañero que estaba preguntando, ¿le quedó claro? Sí, licenciada, gracias. Sí. O sea, hay varias formas de notificar, ¿verdad? Y cuando va a ser un lanzamiento, un juez, se presenta al juez acompañado con la policía, ¿verdad? Cuando hacen lanzamiento. Gracias. Sí. Bueno, la última pregunta, disculpen porque tengo que entrar a la otra clase. Andrés Alejandro. Muy buenas noches, licenciada. Con una consulta, por ejemplo, que la persona que se había expuesto en el anterior caso de que no pasaron los meses y no pudo pagar y se le hace el procedimiento correspondiente y al final en el juicio, se podría decir en ese sentido, se declara en quiebra, que no tiene cómo pagarlo. ¿Qué procede ahí, licenciada? ¿Hay prisión en eso? Mire, en todo contrato, no hay prisión por deudas, pero en todo contrato se les pide garantía. El fiador es el que, pues, desafortunadamente tendrá que pagar la deuda del inquilino, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, licenciada. Esa era mi duda. Y si definitivamente se le hizo un contrato sin fiador, pues solo en lanzamiento. Si no tiene bienes con los cuales pueda embargarse y pagarse la deuda a través de la ejecución de la sentencia. Muy bien, muy claro, licenciada. Se le agradece bastante. Para servirle a la orden. Bueno, nos vemos el próximo jueves a esta misma hora. Y nuevamente disculpen la interrupción. Solo otra información. Cuando ya estamos en clase, es complicado estar ingresando uno por uno de los alumnos. Todos tienen que ingresar a través del programa de Classroom que ya lo tienen ustedes y que la Facultad de Derecho es la que maneja la plataforma. Entonces es el ingreso normal. Tienen que estar inscritos en esta sección y tienen que aparecer en Classroom para que puedan ingresar. De lo contrario, yo no puedo estar pendiente doy 10 minutos, ¿verdad? Para que se incorporen, pero no puedo estar pendiente de darle ingreso a uno por uno, porque yo estoy poniendo también atención en la clase. Y ustedes, los que ya entraron, están en clase. Entonces, sí es complicado. Mil disculpas, pero tienen que seguir el procedimiento que siguen todos, pues. Sí. Jessica, buenas noches. Linda, buenas noches. Mire, ahorita que tocó el tema, recordé sobre el tema o el punto que indicó sobre en la primera clase de la asistencia. Recuerdo que dijo que iba a ser por medio de Classroom, pero fíjese que yo no he estado intentando, pero no sé dónde. No sé si alguien me puede apoyar o explicar, o usted me puede apoyar. Sí, yo tengo entendido que el mismo sistema es el que la tiene ya registrada una vez usted entra a clases.
Sí, yo sí estoy, pero con el tema de asistencia, o sea, colocar ahí mis datos o algo así, ¿no? Usted aparece en Classroom, ¿verdad? Sí. Entonces ahí está y el sistema es el que está contando ya cuántos alumnos entran. ¿Y Feliz quiénes noche, salen? licenciada, Buenas gracias. noches, sí, gracias. Pamela, buenas noches nuevamente. Buenas noches, licenciada. Tal vez lo que la compañera se refiere es que hay otros licenciados que pasan un formulario de Classroom para una asistencia adicional. Tal vez a eso se refiere ella, licenciada. Bueno, la verdad, yo me sujeto nada más al que la facultad ya trabaja, ¿verdad? Porque yo me dedico a dar clases, no puedo yo pasar la asistencia, sí. Yo solo el reporte que me da la facultad. Son ingenieros en sistemas los que trabajan eso y yo confío en el reporte que ellos me dan, ¿verdad? O sea, licenciada, que Hay otros, o sea, los licenciados se auxilian de algún representante de la clase, ¿verdad? Que nombran, ya sea por voto entre los